Muy bien, Hebreos capítulo 12, es un capítulo no largo, hermanos, sino es extenso en cuanto a la enseñanza, ¿verdad? Son 28 versos, pero son un capítulo muy versátil, un capítulo que nos habla de muchas verdades bíblicas, principios que ayudan a nuestra vida. Y ahorita estamos ya, ¿verdad?, en los versos 14 en adelante. Vamos a leer nada más los dos versos que vimos la semana pasada para retomar un poquito, ¿verdad?, de donde nos quedamos. Es Hebreos 12 y 13. Dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Vimos como esto es un ánimo, ¿verdad?, para que los cristianos que leían la carta supieran no que es un regaño por parte de Dios la disciplina, ¿verdad?, no que es algo lastimoso o castigo, sino que en realidad Dios nos ama y nos quiere hacer crecer, nos quiere fortalecer, nos quiere animar, nos quiere dar esa fuerza que necesitamos día tras día por medio de Él, y que no solamente la usemos para nosotros, sino que también, dice, tracen un camino recto para sus pies, para que los débiles y los cojos no caigan, o sea, para poder ayudar, ¿verdad?, también a otros que vienen detrás de nosotros. Entonces continúa, verso 14 al 17. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Entonces, vemos que aquí, hermanos, en estos versos hay muchos consejos, muchos mandatos, ¿verdad? Hay mucho que el escritor quiere imprimir en la mente de las personas que están leyendo y continuar con ese ánimo y esos medios o esas ayudas que van a lograr que nosotros podamos realmente vivir, ¿verdad?, dentro de la disciplina del Señor. De aquí con un lenguaje muy claro y con mandamientos directos. Por ejemplo, vemos, ¿verdad?, que dice: esfuércense en el 14 por vivir en paz. Asegúrense en el verso, ¿verdad?, 17. Vemos: tengan cuidado. O sea, es muy claro cada mandamiento, cada orden que está dando para ayudarnos, ¿verdad?, para vivir vidas santas ante Dios. Y ahorita vamos a ver qué es esto de santo, vivir de una manera santa, porque a veces nos confundimos en cuanto a la santidad, qué es vivir de una manera santa. Así es que Él les dice qué hacer, les dice qué evitar hacer y les dice qué aprender de la historia de la Biblia en sus vidas. Qué hacer, qué no hacer y cómo poder ver en las vidas en este caso va a utilizar a Esaú como ejemplo para enseñarnos algo. Además, amados, sus observaciones, ¿verdad?, traen ecos de enseñanzas tomadas de muchas partes de la Escritura. Recuerden que el escritor de la carta, hermanos, es un maestro, pastor, que conoce muy bien el Antiguo Testamento, conoce muchas historias, ¿verdad?, conoce mucho de lo que el Señor obró en Israel a través de tantos personajes. Entonces Él quiere utilizar esos personajes, esas historias y traerlos al presente para enseñarle, ¿verdad?, a la iglesia de este tiempo lo que Dios quiere, ¿verdad?, enseñarles en sus vidas. Así es que vamos primeramente al verso 14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Aquí en la Reina Valera dice: porque sin santidad nadie verá al Señor. Este versículo, hermanos, introductorio, ¿verdad?, y le imprime un carácter positivo a todo el pasaje. O sea, prácticamente, gracias hermano, prácticamente
Lo que está haciendo aquí el escritor es iniciar con un tema fuerte, con un tema, ¿verdad?, que nos debe de importar cada día, que es la santidad y la paz. Y empieza en una manera contundente: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no tengan santidad no verán al Señor. Prácticamente, hermanos, vamos a considerar lo que Él busca que hagamos, porque acuérdense que nos está hablando de qué hacer, qué no hacer, y nos da un ejemplo de cómo en la palabra de Dios encontramos muy claramente varios que podemos nosotros ver que son ejemplos y testimonios de esto. El primer mandamiento aquí, hermanos, en el verso 14, es buscar la paz. ¿Cuántos de nosotros buscamos la paz? ¿Cuántos de nosotros realmente somos pacificadores, como dice el Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros buscamos que los demás estén tranquilos con nosotros? Buscamos formas y maneras siempre de hablar, de actuar, de tratar a la gente para que la gente esté en paz. Dice: busquen la paz, esfuércense por vivir en paz con todos. Y esfuércense, hermanos, aquí nos habla de llegar a una meta. O sea, decir, esfuércense para que lleguen a una meta. No nada más esfuércense y no logren nada, sino esfuércense y lleguen a la meta. ¿Cuál es la meta? La paz. La paz. Esfuércense por llegar a la meta de la paz. No descansen hasta haberla obtenido. O sea, esfuércense. El esfuerzo es para llegar a un objetivo. No te esfuerzas para nada. O sea, cuando tú estás esforzándote, hay algo que quieres lograr. Cuando tú te estás esforzando, hay algo que es la meta. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender cuál es la meta que en este momento el escritor de la carta de Hebreos quiere poner en la mente y el corazón de esta iglesia: la paz y la santidad. Entonces, esfuércense por llegar a la meta de la paz, no descansen hasta haberla obtenido. Cuando la vida en familia, hermanos, y en la iglesia se vive por medio de la santidad, la paz mantiene unidos a los miembros. Si tú estás viviendo una vida, ¿verdad?, en santidad, una vida agradable a Dios, una vida en la voluntad del Padre, como consecuencia va a haber paz. Como consecuencia va a haber hermandad, armonía en el hogar, ¿verdad?, en la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo estoy viviendo en santidad y mi esposo está viviendo en santidad y mis hijos, mis hijas están viviendo en santidad, si los hermanos en la iglesia estamos viviendo en santidad, entonces eso nos va a dar como resultado la paz. Pero no viene por sí sola, se necesita esfuerzo, esforzarse. Y aquí es algo muy interesante, a lo mejor muchas veces no lo tomamos en cuenta, esto de estar en paz con todos, pero fíjense, cuando la falta de armonía, hermanos, atrofia la vida espiritual, o sea, cuando la falta de armonía, los pleitos, ¿verdad?, los celos, las peleas, ¿verdad?, afectan la vida, hermanos, espiritual de la familia o de la congregación, la paz se destruye y el caos y las peleas son quien toman el control de nuestras vidas y la iglesia. Pónganse a pensar ahorita en el mundo, ¿cómo está el mundo en general? Hay guerras por donde sea. Estados Unidos está amenazando a Venezuela, ¿sí? Todos los países árabes ya se acaban de juntar y ya no nada más es Hamas, ¿verdad? Un grupo terrorista quien está amenazando a Israel, ahora es todos los países árabes. Ahora, todos los países europeos ya amenazaron a Rusia, que si se mete ellos van a responder. Fíjense cuán importante es la paz. Muchas veces no le tomamos en cuenta, o sea, no lo meditamos de una manera profunda, pero en realidad, ¿dónde empiezan esos pleitos? ¿Dónde empiezan esas guerras? Empiezan en el corazón de nosotros, de las personas, en este caso, de los gobernantes, de los presidentes. Empiezan ellos y alborotan a la nación.
alborotan, ¿verdad?, a la sociedad. Y aquí, hermanos, en la familia y en la iglesia es lo mismo. Si no vivimos en santidad, no va a haber paz. Y si no va a haber paz, lo que va a gobernar en nuestras vidas, en el hogar, son los pleitos, las batallas, las luchas. Y no son para nada agradables. Van a destruir nuestra relación familiar, van a destruir nuestra relación de hermanos, de cuerpo en Cristo en la iglesia. Y es difícil, ¿verdad?, poder procurar llevar esa vida santa y estar en paz con todos. Pero esforzándonos de la manera correcta, o sea, esforzándonos por medio de lo que Dios nos dice, sí se puede, amados. Buscar la paz no solo significa que nosotros seamos causa de pleitos. O sea, no se trata nada más de que yo diga, bueno, ok, por mi parte yo no voy a hacer ¿qué? No, o sea, no se trata de nada más decir, por mi parte yo no voy a pelear. Ah, pero si alguien me busca, sí, o sea, no se trata nada más de eso. No se trata nada más de que, o sea, yo voy a estar en paz, pero que no me hagan algo a nadie, ¿verdad? No. Buscar la paz no solo significa que nosotros seamos causa de pleitos y desacuerdos, sino que también significa que no nos vamos a ganchar con los inmaduros, amados, y los pleitos que nos rodean. No nada más se trata de decir, de mí para afuera va a haber paz, sino que también cuando alguien venga a tratar de afectarme, yo también voy a buscar y voy a hacer la paz, ¿verdad? Es difícil, pero el Señor siempre nos dice, vivan en paz con todos los hombres. Ahorita que venía yo, los que conocen ahí la bajada en el Olmito, ¿verdad?, para dar vuelta ahí abajo el expressway, a la hora pico, los que venimos por abajo del expressway y los que quieren, ¿verdad?, bajarse, es un pleito, ¿verdad? Los que se van bajando se sienten con todo el derecho del mundo y nos quieren aventar los que estamos ahí, ¿no? Ahí estamos parados. Yo le doy un poquito y el otro que se me avienta empieza a pitarme. ¿Cuál es mi reacción, hermanos? Ahorita nada más le hice así, le dice así, adiós. En lugar de aventarle más la camioneta, nada más dije, bye. No voy a decirle ahorita nada y a usar el claxon. Cuán difícil es vivir en paz con todos los hombres, desde la cosa más pequeña. Desde la cosa, sí, o sea, desde la cosa más pequeña, hermanos, es difícil vivir con todos los hombres, pero no es imposible. En realidad, se puede vivir en paz. Vivir en paz con todos los hombres, dice el escritor, vivan en paz con todos. Pero, ¿qué significan, hermano, las palabras todos los hombres? ¿Esto incluye a los enemigos? Aquí es donde le digo, no nada más voy a vivir en paz con los que quieren vivir en paz. También voy a vivir en paz con los que quieren guerrearme, con los que quieren, ¿verdad?, hacerme tropezar, con los que quieren hacerme enojar. Hay muchas situaciones, hermanos, de veras que son, a veces son de pleito, ¿verdad? Ahorita, tomando en cuenta esto, ¿verdad?, allá afuera de la casa del hermano Jorge, los que han ido, hay un camino de tierra, que es un camino en común con 3 vecinos, y él es el de la última casa, el hermano Jorge. Los primeros 2 vecinos no son nada amables, hermanos. Y ahora con las lluvias que hubo, fíjense lo abusadores. La última parte, que es la del hermano Jorge, estos ingratos hicieron pozos para sacar tierra y alivianar su parte del camino. Y al hermano Jorge ahí le dejaron un pozote, hermanos, que parecía una resaca, de cuenta, ¿verdad? Fue Laura allá a la casa de los hermanos y se quedó ahí atorada en el lodo. Así de ese tamaño estaba el pozo. Y le digo a Cristian, oye, y le dice, ya le dijiste a tus vecinos que si entre los 3 pagan un camión para que venga. No, me dicen que no quiere. Y que aguas con que yo vaya a tocar su parte y bla, bla, bla. Y que, o sea, prácticamente hay vecinos a veces que son, ¿qué? ¿Verdad? Que te van a hacer brillar, hermanos. Te van a pulir. Dios los va a usar para pulirte. Bien bonito, ¿verdad? Claro, hermanos, pone ahí el Señor nuestra paciencia, porque
Eso es de todos los días. Con los vecinos es de todos los días. No es una vez a la semana. Aquí es donde sí nuestra fe es probada de muchas maneras. A veces en cosas tan pequeñas. A veces en cositas de que se estacionan enfrente de mi cochera, ¿verdad? Dices tú, oye, ¿por qué? Pues es mi derecho, ¿verdad? Y uno se enoja, ¿sí, Ezequiel? No, mi papá siempre cuando salíamos de la casa nos decía, si alguien quiere pelear conmigo, ofrézcale una coca. Amén, pero coca cero porque la otra trae mucho azúcar, ¿verdad? No, pero lo que me refiero, hermanos, es que en cualquier lugar y en cualquier momento puede haber que te encienden, ¿verdad? Te digo, vas en el parque con tus niños y un aprovechadote, ¿verdad? Avienta a tu hijo, o a tu hija, ¿verdad? ¿Qué sientes? Mucho gozo, ¿verdad? O sea, en cualquier momento, hermanos, está la cosa que nos puede. Y no, aquí dice, hey, vive en paz con todos. Esto incluye a los enemigos. Pues según la enseñanza de nuestro Señor Jesús, la respuesta es sí, hermanos, porque dijo en Mateo 5, 44 y 45, amen a vuestros enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ay, Dios. ¿Cuán difícil es esto, hermanos? Es imposible para nosotros, mas no es imposible para Cristo. Cristo tiene la capacidad, porque Él es la fuente del amor, Dios es la fuente del amor, de amar a los pecadores, como yo y como tú. Tú y yo no tenemos la capacidad de amar a otro que estimamos como enemigo o alguien que me hace el mal. Pero Cristo en mí, hermano, sí es capaz de amar al enemigo. Mi hermano Manny. Uh. Claro. Sí, claro. Me dijo, le voy a hablar a la ciudad para que vea cómo tiene. Fíjese. Digo, sí, háblele para que vea cómo me tiene mi cerca. Y fue todo. Y luego puso de nueva. Y ahí quedó. Pero digo que está en la forma en la cual se exprese uno, ¿no? Claro, claro. Porque eso trae paz, trae tranquilidad. Es que aquí, hermanos, yo siempre, cuando alguien viene así, ¿verdad?, a pedirme un consejo en cuanto a eso, ¿qué hago? Le digo, mira, los cristianos tenemos que momentáneamente perder. Momentáneamente digo, ¿verdad? Porque no podemos usar la fuerza, ¿verdad? Ni la amenaza para tratar con alguien así. Tienes que usar el amor de Cristo. Y al principio parece que tú pierdes. Al principio, pues a lo mejor tú tienes que ponerla cerca, a lo mejor tú tienes que reparar algo. Y se siente uno, hermanos, ¿verdad? Abusado, se siente uno como que se aprovecharon, ¿verdad? De uno. Pero conociendo al Señor, hermanos, sabiendo que el Señor no deja nada sin hacer justicia, el Señor va a retribuir el bien que hicimos y le va a enseñar una lección al injusto, tarde o temprano. Y tampoco es de gozarnos, porque luego también nosotros decimos, ay Señor, ya quiero que le hagas justicia a mi vecino, ¿verdad? No, es que el Señor es tan especial, hermanos. Pienso que la clave, ¿verdad?, de un fruto
la humildad. Porque la humildad la gente la relaciona con, ay, es bien tonto, o sea, se deja, ¿verdad? Y realmente eso es lo que tenemos que hacer. O sea, si somos humildes, como Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a ceder nuestros derechos y ya no vamos a querer hablar, decir o hacer, ¿verdad? Lo que es justo, ¿verdad? Sino no hacerlo y como dices tú, o sea, dejarlo en el Señor, pero implica ese esfuerzo de nuestra parte, o sea, trabajar en la humildad, porque es algo que merecemos bastante, humildad. Una invitación que hace el Señor Jesús, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? De corazón. Y luego te pones a pensar, bueno, el Señor tenía todo el derecho y todo el poder y autoridad para callar la boca, ¿verdad? A cualquiera que lo insultara, a cualquiera que lo atropellara, pero no lo hizo. Cuando le decían, bájate de la cruz, no tú que salvaste a muchos, no que tú sanaste a muchos, demuéstranos que eres hijo de Dios, ¿verdad? Y la contestación del Señor, en lugar de ser provocado, hermanos, el Señor le decía al Padre, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿verdad? Ay, hermanos, qué difícil es decir esa frase, ¿verdad? Cuando nos sentimos atropellados, abusados, o sea, no es humano eso, o sea, el poder perdonar así, el poder tratar a alguien, el poder servir, el poder mantener la paz, nada más Cristo en nosotros. Y por eso es que debemos esforzarnos por morir a nosotros y buscar a Cristo. La manera de hacerlo, hermanos, es obedeciendo, no hay otra. Cuando decimos que yo muera, que yo mengüe, la pregunta es, bueno, pastor, ¿y cómo se logra eso? Hay una palabra clave, hermanos, sujeción. No la usamos mucho porque no nos gusta. No nos gusta porque pareciera que la sujeción está destruyendo la libertad, está destruyendo nuestros derechos, porque sujetarse es obedecer y someterse, hermanos, a algo que no quieres o que no sientes que es justo. Por ejemplo, perdonar a tu enemigo, ¿sientes que es justo o que no es justo? No sé, yo creo que algunos vieron, algunos no. Yo creo que todos saben, ¿verdad?, de este asesinato que hubo de Charlie Kirk, ¿verdad?, de este joven político cristiano que debatía. Bueno, el día de ayer hicieron un memorial en su nombre, ¿verdad? Y su esposa ahí frente a todos con lágrimas dice, yo perdono al que asesinó a mi esposo, ¿verdad? Yo sé que ella no quería perdonarlo, pero aunque no queramos, si realmente amamos al Señor, nos sujetamos, nos sometemos y hacemos lo que el Señor, porque nosotros somos los siervos y esclavos, Él es el amo y Señor. Nosotros hacemos lo que el Señor dice. Aquí es donde en el matrimonio, hermanos, ¿verdad?, la sujeción, el trato frágil hacia las mujeres y la sujeción de las mujeres a los hombres es algo que yo no quiero tratar a mi esposa como un vaso frágil cuando ella me lastima, hermanos. Ahora, ella no se quiere sujetar a un hombre, ¿verdad?, que no la trata como un vaso frágil. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en los matrimonios? Conflicto. Cada quien quiere, ¿verdad?, sus derechos. Pero el Señor dice, sométanse los unos a los otros por amor a Cristo. Pero no nos queremos someter. Sentimos que nos están atropellando, que están violando nuestros derechos. El día que tú dijiste, te acepto como Señor y Salvador de mi vida, ahí tiraste a la basura tus derechos. Los tiraste a la basura. Así. Tú decidiste que tus derechos se iban a convertir ahora en los mandamientos y en las ordenanzas del Señor. No hay con que, ¿verdad?, el derecho del hombre, el derecho de la mujer. No. Aquí están tus derechos y los que no hay y los que sí hay. Y entonces,
como hermanos en Cristo sucede lo mismo, hermanos. En la iglesia, ¿verdad? En nuestras relaciones familiares, en nuestras interrelaciones en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, perdimos nuestros derechos. No los perdimos, los entregamos. Los entregamos voluntariamente. Le dijimos al Señor, Señor, ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí. Quiero que tú seas en mí, quiero que tú hagas en mí. Quiero ser transformado, quiero una nueva oportunidad, quiero ser una persona diferente, que tú estés en mí. Y entonces, hermanos, pues ahí es donde el esfuerzo, esfuércense a vivir en paz con todos, procuren llevar una vida santa. Es algo que nos va a consumir toda la vida, hermanos. Pero trae una recompensa enorme. Porque pareciera que entonces la vida del cristiano va a ser muy sin sabor, muy triste. Pero no, hermanos. Perdón, el pago está en el gozo de saber que pase lo que pase, tú paz, nadie te va a quitar el tapete de ahí. No, porque ahora mi meta y mi objetivo no es cumplir mis sueños. Mi meta y mi objetivo es agradar a mi Señor. ¿Sí? Entonces, cuando cambia el Espíritu Santo, hermanos, esa mentalidad, y por eso dice el apóstol Pablo, renovaos vuestra mente. O sea, cambia tu manera de pensar, no sigas la corriente de este siglo, no sigas la corriente de este mundo. Perdón que me interrumpo otra vez, pero ahorita el problema más grande que existe entre los jóvenes es que si no han crecido en Dios, si no saben que ellos, cuando aceptan al Señor, entregan sus derechos, pues está la Constitución de los Estados Unidos que los defiende. Entonces ellos creen en algo, pero la Constitución les da el derecho a ellos de decir lo que ellos quieren ya cuando son adultos. Y ahí es un problema muy grande que tenemos. Claro, porque la Constitución también le da derechos a los homosexuales, le da derecho a los asesinos, le da derechos a los transas, le da derecho, o sea, y aquí el hecho es ese, hermanos, o sea, vivir en paz es ceder tus derechos. Ahora, no se trata de ponerte como tapete tampoco, ¿verdad? O sea, no se trata de decir, aquí estoy y háganme lo que quieran, ¿verdad? No, o sea, no es eso. Como decía ahorita el hermano Manny, es la manera en que vamos a responder a las situaciones adversas. Eso es donde el Señor quiere hacernos. O sea, claro que si te van a dar si te dan una cachetada, el mismo Señor Jesucristo cuando lo golpea a uno, ¿verdad? Cuando ya está atado y que lo tiene en la casa de Caifás, le está preguntando el sumo sacerdote cosas al Señor Jesús. El Señor Jesús no responde y entonces uno de los guardias le dice, ¿por qué no contestas? Y que le da uno al Señor, ¿verdad? Pum. Y el Señor se defendió y le dijo, dime en qué hice mal, y si no hice mal, ¿por qué me golpeas? No lo insultó, no le gritó, no le dijo que se iba a morir, simplemente defendió, ¿verdad?, su dignidad de una manera correcta. O sea, no se trata de ser los tontos, hermanos, o los dejados, sino se trata de actuar de la manera correcta cuando una injusticia está viniendo. Pero cuán difícil es actuar de la manera correcta, o sea, no es humano, por eso les digo, y aquí es donde dice, esfuércense a vivir en paz. ¿Por qué, hermanos? Porque los pacificadores son el verdadero Israel y son reconocidos por Dios como hijos suyos. O sea, aquel que busca y trae la paz es conocido como hijo de Dios. Nadie en este mundo que no sea hijo de Dios va a querer la paz. Aunque por mucho tiempo, ¿verdad?, los hippies usaron ¿qué? Amor y paz. La paz que ellos procuraban era la paz entre las naciones, pero para que cada uno hiciera en paz lo que se le antojara la gana, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de vivir en paz primeramente con Dios y con los hombres, ¿verdad? Aquí, hermanos, hay un refrán en la Biblia, ¿verdad?, que es muy
usado, muy recurrente, o sea, se usa mucho en muchos versículos, que prácticamente dice así, inclusive el rey David, ¿verdad? Lo usa mucho en los salmos, dice, vuélvanse del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. ¿Por qué? Porque alguien que busque la paz, hermanos, va a ser alguien que quiere realmente estar viviendo en armonía, en tranquilidad, en buena manera. Alguien que busca, ¿verdad?, vivir en paz es alguien que busca la madurez, que busca el bien de Dios. No está buscando hacer su voluntad y que los demás hagan lo que Él quiere, ¿verdad?, y dice, sino que aquel que busca la paz, pues en realidad está buscando la voluntad de Dios. Entonces, sigue la paz. Júntate con pacificadores, ¿verdad? Si te juntas con pleiteros, hermanos, dice el dicho, júntate con lobos y aullar te vas a enseñar, ¿verdad? Y te diré, ¿quién eres? Pues sí, y camarón que se duerme, ¿verdad?, amanece en la sopa, y así nos podemos ir con los refranes, ¿verdad? Pero no, en realidad, o sea, quiere decir, si buscas vivir en paz, tienes que buscar a pacificadores, a personas que también quieran vivir en paz, que quieran agradar a Dios, que sean, ¿verdad?, lazos que te ayuden a lograr esto, hermanos. Pero pues aquí es donde tenemos que nosotros entender que no, la mayoría del mundo no quiere vivir en paz, pero nosotros tenemos que ser embajadores de la paz, ¿verdad? Tenemos que llevar esa paz, pero si no estamos viviendo en devoción y en santidad a Dios, que es lo segundo, no vamos a lograrlo. Aquí en la carta a los Romanos, Pablo también enfatiza 2 veces, hermanos, la búsqueda de la paz. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Muchas veces cuando en mi propia vida yo lo viví y también otras personas me lo han expresado, ¿verdad? Dicen, oye, hice algo malo y todo y pues le pedí perdón, pero no me quiso perdonar. ¿Qué hago? Le digo, ya cumpliste. Ya si la otra persona no te quiere perdonar, dice la palabra, en lo que sea posible, en lo que depende de ti, vive ¿qué? En paz con todos. Tenemos que entender, ¿verdad?, que no siempre los demás van a querer vivir ¿qué? En paz con nosotros. Pero de aquí para allá yo voy a hacer lo posible. Si de allá para acá no quieren, pues no puedes obligar a una persona a estar en paz contigo. Pero que nosotros, en lo que depende, hermanos, siempre busquemos la paz. Y luego otra vez Pablo dice, por lo tanto hagamos todo el esfuerzo por hacer aquello que conduce a la paz. Otra vez, dicen Romanos 14:19. Entonces, amados, la paz se obtiene por medio de una estrecha comunión con Cristo, el príncipe de paz. Así como la santidad no la podemos reproducir, tampoco podemos reproducir la paz. O sea, la paz no puede nacer de nosotros. La santidad no puede nacer de nosotros, ¿sí? El amor no puede nacer de nosotros, se nos tiene que ser dado. Dios nos da su amor para poder amar a los demás. Dios nos da su santidad para poder vivir en una manera, ¿verdad?, buena. Dios nos da su paz para poder. Inclusive el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, sino nada más como yo la doy. Entonces, si tú no estás sujetado a Cristo, viviendo cada día, esforzándote en obedecer su palabra, no vas a recibir ni la santidad, ni la paz, ni el gozo, ni el amor, nada. Si tú estás esforzándote cada día, hermanos, guardando tus ojos, guardando tus oídos, guardando tu boca, guardando tus manos, ¿verdad?, sabiendo que tú las puedes usar de la manera que tú quieres, pero mejor te callas, mejor te vas, mejor bendices en lugar de maldecir, vas a empezar, ¿verdad?, a reproducir a Cristo en tu vida, le vas a permitir a Cristo empezar a crecer en ti, y entonces Él va a hacer crecer la santidad, la paz, el gozo, el amor en ti. Tú y yo no lo podemos reproducir, por mucho que estudies la palabra, por mucho, ¿verdad?, que cantes, por mucho que hagas buenas obras, si no estás entregado a tener esa amistad, esa comunión, ese diario vivir con Cristo, no vas a poder tener, porque Él es el príncipe de la paz, es el único que puede ofrecer esa paz. Bueno, en primer lugar nos dice, busquen la paz, estamos en el verso 14, pero luego ahora dice, procuren llevar una vida, ¿qué? Santa. Ahora es, busquen la santidad. La paz y la santidad, hermanos, son 2 cosas
¿verdad? Perdón, son dos caras de una misma moneda. O sea, prácticamente, ¿verdad? Tú tomas una moneda y aunque es la misma moneda, ¿verdad? Tiene dos caras. Pues prácticamente, hermanos, la paz y la santidad así son, es una sola moneda. Si tú vives en santidad, vas a vivir en paz. Si tú estás viviendo en paz, estás viviendo en santidad, ¿verdad? Entonces la santidad, hermanos, no es el estado de perfección. Y aquí es donde yo les digo que muchas veces tenemos un mal concepto de la santidad. Y entonces viene esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es santidad? Ok, aplicada en el hombre. Cuando digo hombre me refiero, ¿verdad?, al ser humano. La santidad de Dios es una cosa y vivir en santidad nosotros es otra cosa. ¿Qué es la santidad aplicada en el hombre? ¿Qué entendemos por santidad? ¿Un proceso? Continuo a llegar a la apartado de santo, pero santidad. Bueno, santidad, pues entonces viene la palabra santo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa la palabra santo? Apartado. Entonces, santo no significa perfecto, ¿sí? Pero nosotros, siempre cuando escuchamos, tienes que vivir en santidad, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Esto o esto? Lo de abajo. Sin error. No, no puedes tener ningún pecado. No puedes tener una mala actitud, ni una mala... Entonces, pues ¿quién, hermanos? Cuando entiendes tú la palabra santidad en el hombre, ¿verdad? Por eso no es esto. Ahora, ¿apartado de qué? Apartado del pecado. Apartado de la injusticia. Apartado de la guerra. Apartado de la mentira. Entonces ahora sí puedes empezar a aplicar ahí, ¿verdad? Vivir en santidad es vivir lo más apartado que puedas de las cosas que no agradan a Dios. No vivir sin errores, sino vivir alejado lo más que se pueda de esto. Aquí tenemos que entender que, como decía ahorita Laura, la santidad es un proceso. ¿Un proceso de qué? Un proceso de apartarnos, separarnos, alejarnos cada vez más de la vida pecaminosa que llevábamos, de las personas malas que somos. Nos vamos apartando, nos vamos santificando. Y dice el apóstol Pablo, y aquel que inició la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día en que venga, o sea, que regrese el Señor Jesucristo. O sea que sí, este proceso, hermanos, ¿verdad? Proceso, continuo, de alejarnos de la maldad. Sí va a terminar un día en la perfección, pero no mientras vivamos. No mientras vivamos. Por eso tienes que conocer parte del Antiguo Testamento. El Señor en muchas ocasiones dice, por mi misericordia ustedes no han sido consumidos. Nuevas son cada mañana mis misericordias. Eso quiere decir, ponte a pensar. Pon esto en la mente, hermanos. Cada vez que terminamos un día, viene la noche. ¿Qué sucede en la noche cuando te acuestas? Pero en tu mente, ¿qué sucede?
recuerdas, apenas te acuestas, recuerdas lo que hiciste en el día. Y más si hiciste algo malo, el Espíritu Santo te está recordando. Te está llamando ahí el Señor a que te pongas a cuentas. Te está diciendo, ven, híncate, ponte a cuentas. El Señor Jesucristo decía, no dejes que el enojo caiga, ¿verdad? Perdón, no dejes que el sol caiga y tú sigas enojado. Antes de que llegue la noche, ponte cuentas. Porque, hermanos, en realidad, cada día, hermanos, que sucede y la noche que llega, merecemos la muerte. Cuando nos dormimos, nos desconectamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sustenta nuestra vida mientras dormimos? ¿Cómo no se nos olvida respirar? ¿Cómo podemos dormir, hermanos? Aunque estemos dentro de una casa, ¿cómo podemos dormir en paz o tranquilos, sabiendo que somos culpables de pecado? Ahí es donde tenemos que entender que el proceso de la santidad es diario, día a día. Día a día, haz de cuenta que yo me someto al Señor, me sujeto, me voy santificando, me voy apartando del pecado, de las mentiras, de la inmoralidad, de los vicios, de los pleitos, de todas las cosas que todos batallamos. Las evito, ya no voy a ciertos lugares que me hacían caer fácilmente. Evito amistades que me invitaban a hacer esto. Busco el Señor, busco reunirme porque me estoy apartando de la vida que llevaba, de la vida mala. Me estoy santificando. Eso lo hago cada día. Y cuando despierto, el Señor me está dando una nueva vida, una nueva oportunidad para empezar otra vez. Cada día, hermanos, cada día, cada día. Por eso cuando uno se despierta en la mañana, siente como que vuelves a vivir. O sea, ves la luz del sol y ya sientes como una seguridad. Como que, ay, ya tengo otra oportunidad. Como lo que no pude hacer ayer, ¿lo puedo hacer qué? Hoy. Y en realidad, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes que la santidad, hermanos, que aquí dice, ¿verdad? Bien claramente dice, busquen la santidad, ¿verdad? O sea, procuren llevar una vida santa. ¿Y cómo llevo una...? Sí, es el mismo verso, nomás que en la Reina Valera. Sí, ahí lo dice. Pero digo, es un verbo que está en continuidad, ser santo. Sí, ser. No te dice, fuiste santo, Sean. o ahorita, o sea, ser. Sí, porque es un proceso continuo, ¿verdad? Día a día. No termina hasta que el Señor lo termina por ti. Tú y yo estamos en proceso. Por más que seas el pastor o que tengas 50 años en la iglesia, hermanos, todavía tienes levadura, todavía tienes paja, ¿verdad? Que hay que quitarse. Y entonces aquí es donde, aunque sí hay unos más maduros que otros, todos estamos en el mismo proceso de la santificación, de buscar la santidad, de buscar más, ¿verdad? Parecernos al que es santo, al único, ¿verdad? Que es santo. Por eso el Señor es santo, 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 hermanos. Él es apartadísimo, no se parece para nada a ninguno de nosotros. Él es santo, 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 ¿verdad? La santidad no es el estado de perfección, hermanos. En el original griego la palabra se refiere más bien al proceso de santificación que ocurre en la vida del creyente. Para decirlo de otra manera, el creyente refleja las virtudes de Dios. Reflejar las virtudes, o sea, ¿qué es una virtud, hermanos? Es un atributo bueno, o sea, es una característica buena de Dios. Dios es justo, Dios es paciente, Dios es humilde, Dios es amor. Cuando yo me empiezo a santificar, empiezo a reflejar lo que Dios es, ¿verdad? En mi vida. Entonces, al hacerlo, hermanos, nos vamos semejando más y más, ¿verdad? A Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, voy siendo transformado de gloria en gloria, de día en día. Día a día, hermanos, puedo ser transformado, puedo santificarme y apartarme más. Día a día puedo reflejar más a Cristo. Y eso es hermoso, hermanos, que
cuando Jesús murió en la cruz, murió por todos tus pecados y los míos, por los que ya te aventaste y por los que todavía ni sabes que vas a cometer. Fíjate, yo me puse a pensar en David, ¿verdad? El rey David. David es conocido por Dios como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero yo me puse a pensar, dije, fíjate cómo David, siendo el rey escogido por Dios, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, cómo David asesina a su amigo para quedarse con la esposa de su amigo. Es un pecado que él nunca pensó que iba a cometer, yo creo. Primero, ¿verdad?, adulterar con la esposa de su amigo y luego asesinar a su amigo para tapar su pecado. Y luego dije yo, y luego Salomón, el más sabio, cayó en idolatría, el peor de los pecados delante de Dios, quitarle lugar a Dios, el único que tiene, que merece adoración. ¿Qué crees que te puede esperar a ti, mujer y hombre? Si estos hombres reyes, escogidos por Dios. Entonces aquí es donde tenemos que tener en mente, hermanos, que si no estamos cada día sujetos al Señor, buscando de Él, no fue de un día para otro que ellos cayeron en el pecado. Fue poco a poco. Se fueron desenfocando. Se fueron desviando. Hasta el punto que es increíble pensar en los pecados que ellos hicieron. Que no te haga pensar que tú o yo, en nuestra buena manera de ser como hombres o mujeres, nunca vamos a caer en un pecado, ¿verdad? Así. Tenemos que entender que en realidad, hermanos, la santificación, el proceso de santidad, es estar dependiendo de Cristo, pegado a Cristo cada día, para que Él, ¿verdad?, refleje su gloria en nosotros. Yo creo que sería mucho más explicativo para una persona que batalla mucho para la santidad. Todos batallamos, pero si sabemos lo que significa un proceso, ¿qué es en realidad un proceso? Un proceso, pues hay maneras de definirlo, pero el proceso es, hay entradas, hay cosas que suceden y hay salidas. Ese es un proceso. Ins, things, and outs. Entonces, si vamos a entrar en el proceso de santidad, y si sabes que tienes que combatir el pecado, pues tienes que hacer algo para combatir el pecado. Por ejemplo, un simple proverbio: levántate temprano, ora para no caer en tentación. Eso, la Biblia está llena del proceso que podemos de mandatos. seguir. El veneno y el antídoto, ¿verdad? Para poder quedar limpio, porque no hay de otra. Eso es desde que te levantas en la mañana hasta que te acuestes en la noche. Sí, o sea, prácticamente es, si la meta es Cristo, si la meta es apartarme, tienes que empezar a hacer las cosas que te van a apartar del pecado. No confundas, porque muchas veces creemos que la santificación se trata de no pecar. Fíjate bien. Muchos creen que la santidad es igual a no pecar. ¿Sí? Santidad es no pecar. Pero en realidad, hermanos, la santidad es vivir haciendo lo que Dios manda. La santidad no se trata de no hacer. La santidad se trata de hacer. ¿Sí?
Porque volvemos a lo mismo, es decir, una cosa es no hacer y otra cosa es hacer. Yo puedo decir, no, pues, yo amo a Dios. Yo no le hago nada a nadie, no le hago mal a nadie, no le deseo mal a nadie. Yo aquí estoy tranquilo, ¿verdad? ¿Te reúnes, vas a la iglesia? No, porque pues no necesito, yo aquí estoy bien. ¿Lees la palabra, oras? No, porque yo a mi forma, yo sirvo a Dios, yo busco a Dios. Estás en paz con Dios, le pides perdón a las personas que lastimaste. No, porque pues yo tengo mi manera. Muchas personas creen que la santidad es no hacer el mal, pero la realidad, la santidad es hacer el bien, que son dos cosas diferentes. Y aquí es donde muchos nos confundimos y entonces creemos que al dejar de hacer algo, eso ya es suficiente. Pero no, con Dios no es nada más dejar de hacer algo. Con Dios es, deja de hacer lo malo y ponte a hacer lo bueno. Esa es la santidad, no nada más dejar de hacer. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, ese es el dejar de hacer. Pero luego dice, tome su cruz y sígame cada día. Porque ¿qué sentido tendría que el Señor nos ha salvado a cada uno de nosotros para que sigamos siendo los mismos? O sea, No, pues habría ninguno. como un sentido. Entonces, realmente hemos sido hechos salvos, ¿verdad? Para ser como Él, ¿verdad? A su imagen y su semejanza. Efesios 2:10, ¿qué dice? Nos salvó para que andemos en las obras, ¿que qué? Que de antemano Él ya había predestinado antes de la fundación del mundo. Es decir, sí, Dios te salvó no para que seas un modelo ahí en la iglesia, ¿verdad? Una estatua, ¿cómo se dice? Un cuadro, una columna, exacto. Te salvó para que andes y hagas las cosas que Él destinó. En un estatus de santos, o sea, de apartados. Ok, la santidad, hermanos, la santidad no puede reproducirse. O crearse. Pocas palabras. Entiende esto. No por hacer nada más las buenas obras, sin tener fe en Dios y sin seguirlo y someterse, vas a hacerte santo. En la religión católica, ellos toman las buenas obras como parte de la santificación. Por eso ellos tienen 7 sacramentos. El bautismo, la primera comunión, la confirmación, el catecismo, la misa, el santo matrimonio y la comulgar. Si tú haces esos, entonces eres un santo de Dios. Tú mismo produces la santidad porque haces las buenas obras que la iglesia te pide hacer. Pero con Cristo no es así. Tú haces las cosas que Él te pide para apartarte del pecado, para Él darte de su santidad. Él es la fuente de la santidad. O sea, la santidad, hermanos, no puede reproducirse o crearse. La santidad se recibe. Es un regalo. Conforme tú te vas apartando, Dios te va dando más santidad. O sea, te va quitando más tu naturaleza pecaminosa, te va dando una visión muy diferente a como tú veías las cosas. Ahí es donde vemos un cambio en nosotros, de pensar, de actuar, de sentir. Eso no eres tú. Tú no eres bueno, tú no eres buena. Nadie. No presumas lo que no es tuyo. Eso es de Cristo. El poco o mucho amor que tú puedes darle a alguien es de Cristo. La mucha o poca humildad que tú tienes es de Cristo. Lo bueno en hacer cosas que tú tienes
el servicio a los demás es de Cristo. No es tuyo, no es genuino, no lo produjiste tú. Al someterte a Él, al permitirle a Él, ¿verdad? Al ser tú obediente y estar alejándote, Él te va perfeccionando, Él te va dando su santidad. Pero no es de que tú produces o yo produzco una santidad propia, no. Se recibe, o sea, como decía ahorita Laura, Dios te pone, ¿verdad?, en una posición que tú no tienes. Él la tiene. Es como decir, ¿verdad?, cuando alguien se hace policía, el gobierno te da una placa, ¿verdad?, te da una pistola, y por medio de esa placa y de esa pistola, tú eres un representante de la ley, pero tú no eres la ley. Ni tú hiciste la ley. Pero el gobierno te dio, ¿verdad?, la autoridad por medio de una placa y una pistola, ¿verdad? Bueno, con Cristo Él te da la santidad cuando tú andas, ¿verdad?, caminando sobre sus pisadas. Pero es de Él la santidad, no es tuya. Por eso dice, sin santidad, ¿qué? ¿Por qué? Porque el Dios Santo va a requerir que sus hijos vivan en su santidad, en su perfección, en lo que Él es, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, quien por medio del Espíritu Santo, la santificación o la santidad es que el Espíritu Santo continúa obrando en el corazón del creyente. Como dice el escritor de Hebreos, Jesús es el que santifica al creyente. Lo dice aquí en Hebreos 2:11. Dice Hebreos 2:11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Jesús y los que Él, ¿qué? Hace santos. Los que Él hace santos. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para obtener la santidad. La conclusión de estos dos mandamientos, que es: procuren la paz, esfuércense a vivir en paz con todos y busquen, ¿verdad?, vivir en santidad. Estos dos mandamientos, hermanos. La conclusión de estos dos mandamientos es esta: sin paz y santidad nadie verá al Señor. Solamente el puro de corazón, dice Jesús, verá a Dios. Un Dios santo puede tener comunión solamente con aquellos que están en paz con Él y con aquellos que han sido santificados por medio de la obra de Cristo. No confunda aquí, no que Dios no puede convivir con los pecadores. No, está diciendo, Dios tiene comunión con los santos. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdate, mira, la santidad de Dios, su perfección, su pureza, destruye el mal. No es que Dios no pueda convivir con nosotros no podemos convivir con Él porque seríamos destruidos por su santidad. No es como que, el Espíritu Santo no puede entrar a un table dance o a una discoteca, un antro, porque se va a manchar el Espíritu Santo. ¿Tú crees que Dios se puede manchar? No. Claro que no. Claro que no. No, Dios no puede andar entre asesinos. ¿Por qué no? Jesús era conocido como el amigo de pecadores. Borrachos, prostitutas, endemoniados, leprosos. Dice el Señor, no he venido a los justos ni a los sanos. He venido a los ¿qué? A los enfermos, a los pecadores, a los cautivos. Pero Jesús no se hizo como ellos porque Él es, hermanos, el puro, Él es el santo, Él es el amor. Él contagió a ellos y ellos se convirtieron en Cristo, en buenos. No Cristo se convirtió y se le pegó lo malo. Aquí tenemos que entender eso, ¿verdad? Él puede andar y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, hermanos, no se mancha con nada. Pero Él no quiere tener comunión con los borrachos. Él no quiere tener comunión con las chismosas. Él no quiere tener comunión con los ladrones, con los mentirosos. O sea, ¿por qué? Porque Él, hermanos, no se agrada de eso. Él quiere tener comunión con los humildes, con los pacificadores, con los que se aman, con los que se sirven. Porque Él es así. Y nos llama a que nosotros seamos como Él. Y por eso nosotros debemos buscar la santidad para poder tener comunión con Él, amados. La santa ira de Dios, hermanos, está dirigida contra los que son inicuos. Esto lo vamos a tener que ver ya la próxima semana. La persona injusta no puede soportar la visión de la aparición de Cristo, ya que la ira de es terrible. O sea, hermanos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu reconoce quién es el Creador. Sabe quién es el Señor.
Por eso cuando algo sobrenatural aparece, por eso en la Biblia cuando de repente un ángel aparecía, se aventaban al piso las personas. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Sentían qué? Temor, miedo, porque reconocían que era, pensaban primero que era Dios, ¿verdad? Y luego le decían, hey, no, yo soy un enviado de Dios. Si Dios viniera, te hace polvo, ingrato, ¿verdad? O sea, entonces, aquí tenemos que entender que en realidad, hermanos, los pecadores no soportan a Cristo. El pecado no puede soportar a Cristo. Por eso lo asesinamos. Ver a alguien tan santo, tan puro, alguien tan bueno, decíamos, es que no puede ser. No puede ser que este hombre no odie, no mienta, no tenga malos deseos. Porque eso me acusa a mí de que yo sí soy malo. Y los fariseos, los religiosos, hermanos, no podían soportarlo porque decían, es que este sí es de verdad. No le hallaban ningún defecto. Los 3 juicios a los que el Señor fue sometido, hermanos, no le encontraron nada, tuvieron que pagar a testigos falsos y eso no lo podía soportar el pecado. Entonces, hermanos, no, las personas, ¿verdad?, que tenemos pecado no podemos soportar a Cristo, por eso necesitamos morir a nosotros mismos y empezar a vivir en santidad para que entonces el Espíritu venga a tener comunión con nosotros y podamos realmente entonces ser hijos de Dios. Termino con esto, hermanos. Isaías dice que los ángeles se cubren sus rostros ante la presencia de Dios. Imagínate, si los santos ángeles de Dios, hermanos, cubren su rostro en la presencia de Dios, imagínate tú y yo, como las avestruces, meter la cabeza así en la tierra, de la vergüenza, ¿verdad?, de ser pecadores. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo podría entonces una persona que no es santa ver a Dios? Pues no, es imposible. Entonces por eso el Señor dice, hey, si algún día tú quieres verme, vas a tener que vivir en mi santidad. Vas a tener que vivir apartado para que cuando el día venga de la perfección, cuando el Señor venga y termine, hermanos, con el pecado y el mal, nos va a regalar, ¿verdad?, de su perfección a todos aquellos que estuvimos en el proceso día con día, luchando, apartándonos para agradarle a Él. Amén. Así es que esfuércense, amados, esforcémonos. Señor, ¿qué pudiéramos hacer sin ti? Nada. Señor Jesús, tú ya lo hiciste todo. Y por eso nos pides que ahora nosotros nos esforcemos en hacer lo posible. Que tú ya hiciste lo imposible, Señor. Y cuánto, Señor, nos cuesta, cuánto, Señor, nos es difícil, Señor, el abandonar nuestra manera, Señor, pecadora de vivir, Señor, de hacer las cosas. Pero gracias a ti, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien es nuestra esperanza, quien nos ayuda en todo, Señor, cuando nos sometemos a Él. Ayuda a tu iglesia, Señor, a cada uno de nosotros, a vivir en paz y en santidad, Señor, con todos. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.